Dos modelos de hacer política. Barranquilla, Atlántico. Queridas compañeras y queridos compañeros, me emociona mucho estar aquí en Barranquilla, por segunda vez, en esta gran institución que es la Corporación Universitaria Reformada, que tiene un lema que me parece supremamente inspirador: eduquemos la vida para la paz, un lema con el que me identifico profundamente. La primera vez que estuve aquí lo hice en condición de un colombiano más y unos cuantos días después por llamado que me hicieron las madres de los muchachos que han sido víctimas de los falsos positivos, las madres de los muchachos y jóvenes que quedaron sepultados bajo los desechos industriales con los que quiso sepultar también su memoria. No solo sus cuerpos en la Comuna 13, luego de la Operación Orión en Medellín, y por solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crimen de Estado, decidí aceptar esta honrosa designación para ser precandidato presidencial del Pacto Histórico, la principal fuerza política que hay hoy en Colombia. Hace unos días, ese honor, esa distinción se ha visto reforzada con un gesto que tiene una gran estatura política y que valoro inmensamente: es el apoyo de mis colegas, compañeras y compañeros de la precandidatura presidencial, de quienes aquí están presentes: Susana Mahumat, Ali Bantú, pero también Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Gloria Inés Ramírez y Gloria Flores, quienes tomaron la decisión de unirse a este propósito, en este caso con relación a mi postulación. He hecho desde que comencé este camino 4 planteamientos que quiero rápidamente sintetizar ante ustedes, y mañana haré un nuevo planteamiento, un quinto planteamiento en un lugar que me parece especialmente indicado para eso: el Rincón Latino, donde el espíritu de solidaridad y el trabajo comunitario han comenzado a derrotar la pobreza, cuando son las comunidades las que se unen para enfrentarse a las condiciones de vida precaria. El primero de estos planteamientos que hice es de tipo de política: qué tipo de campaña electoral quiero hacer en este proceso en el que estamos, y lo primero que dije es: mi aspiración no es una aspiración individual, no es la vanidad de una aspiración a un puesto público, es el mandato de la gente, del pueblo a través de los movimientos sociales. Recuperaré y dije claramente que, como nos lo han enseñado nuestros pueblos ancestrales, hay que mandar obedeciendo al pueblo en primer lugar. La política no es y no debe ser una carrera para enriquecerse, para lucrarse, para adquirir poder, para adquirir riqueza. La política es para servir a los seres humanos y al pueblo colombiano. Y desde esa perspectiva es que he asumido esta tarea. Por eso es que hago una campaña como la que aquí se ha planteado, que estamos haciendo. A diferencia de otros candidatos y candidatas, he exigido a mis colaboradores, a mis compañeros y compañeras, que no derrochemos grandes cifras de dinero en este propósito electoral, porque es el camino al infierno, porque cuando se aspira a algo y el precio sube constantemente, la tentación a caer en la corrupción también crece proporcionalmente. Austeridad y, en segundo lugar, respeto. Nosotros, que venimos de tantas persecuciones políticas, de genocidios como el que se ha cometido durante décadas contra la Unión Patriótica y otras fuerzas sociales, no podemos conducirnos en la política de la misma manera que lo hacen algunos de nuestros adversarios. A todos ellos les responderemos no con insultos, no con calumnias, no con campañas sucias, sino con nuestros argumentos, con nuestras ideas y con nuestra transparencia. Queremos la paz en Colombia y damos ejemplo con nuestra conducta política sobre esa aspiración que tenemos. Somos implacables también en la lucha política. Que no se malinterprete esto que estoy diciendo. Nosotros no somos manipulables, simplemente comprables o cooptables por el establecimiento. Nada de eso. Hemos hecho oposición férrea en las calles, en el debate público, y hemos triunfado en batallas políticas que son fundamentales para este país. Así que no se confunda ingenuamente. Somos respetuosos, pero con nosotros se definen los intereses y los derechos del pueblo colombiano a ultranza, como lo ha hecho nuestro presidente Gustavo Petro en muchos de los escenarios,
cuando tenía solitariamente que enfrentarse en el Congreso de la República a decenas de congresistas de la parapolítica y no le tembló la voz, para señalarlos públicamente y enviarlos a la cárcel junto al Poder Judicial que en ese momento asumió una posición digna y ergida. Así que queremos una política respetuosa, transparente, una política nueva en Colombia. No vamos a ceder al espectáculo, no vamos a ceder al show mediático, no vamos a poner a recitar la narrativa que quieren ponernos a recitar los grandes medios de comunicación. No vamos a poner a enfrentarnos entre nosotros mismos, que es lo que quiere el establecimiento. Vamos a construir y a defender en toda circunstancia nuestra unidad como pacto histórico, porque nuestro verdadero proceso de discusión y debate es con la extrema derecha de este país, que quiere arrasar las conquistas sociales de estos años de gobierno. En la ciudad de Cali hice referencia a uno de los más graves problemas que tiene nuestra sociedad. Considero equívoco pensar que seguimos en Colombia enfrentándonos la corrupción, simplemente la corrupción como si se tratara de un problema menor, un delito simple y un episodio en el cual un funcionario o algunos funcionarios son sobornados por particulares. En Colombia tenemos ya un fenómeno de macrocorrupción. Hay estructuras criminales que se han tomado todos los niveles de la administración pública y no hay una institución, lamentablemente decirlo, que no esté afectada por la gran corrupción en Colombia. En Cali lo dije también, nosotros hemos sido implacables en nuestra lucha contra la criminalidad y la mafia, pero lamentablemente esto debemos reconocerlo. En este gobierno se han presentado hechos de corrupción que nos avergüenzan profundamente. No podemos dejar que los Olmes López vuelvan a un segundo gobierno progresista. Seremos implacables con la macrocorrupción y por eso es que hemos propuesto la creación de un gran sistema nacional de lucha contra la macrocorrupción que tiene en su base algo que es fundamental y no es simplemente una oficina, una dependencia estatal. El primer elemento de lucha contra la gran corrupción es la rebelión de la ciudadanía para evitar que se sigan robando los recursos del erario y además para crear instrumentos de investigación y de justicia acordes a esta corrupción. Así que nuestro llamado es que en un segundo gobierno de consolidación de nuestro proyecto político hagamos realidad una lucha implacable, perseverante, sin cuartel, contra toda forma de corrupción en el Estado hasta que la derrotemos, porque la corrupción acaba el futuro de nuestro país. En la Universidad Nacional hice un tercer planteamiento que quiero aquí señalar y es que después de décadas de violencia del imperio durante toda nuestra vida republicana, del patriarcado y del machismo, del racismo y del clasismo, hay una profunda degradación moral de la sociedad colombiana. Se han tronizado en nuestra sociedad la indiferencia con relación a la vida de los otros seres humanos, del sufrimiento del otro, de la condición en la que viven nuestros compatriotas en las regiones y en los territorios más lejanos y excluidos. Y por lo tanto requerimos una revolución ética de la sociedad colombiana profunda, una revolución de conciencia. Y para eso, esa revolución, hay algunos actores sociales que son fundamentales. En primer lugar, las víctimas de violencia que detentan el poder de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y el genocidio que se ha perpetrado en Colombia. El poder de la verdad de las víctimas sacude la conciencia y sensibiliza a la sociedad colombiana sobre la necesidad de ese cambio profundo de conciencia. Así que nosotros queremos hoy que haya examen profundo sobre lo que está ocurriendo en la sociedad. Viniendo me comunican que en una importante ciénaga que hay aquí en Barranquilla, la Ciénaga Mallorquín, un proyecto urbanístico decidido a acabar con una riqueza y un sistema ecológico como si se tratara de simplemente generar un proyecto urbanístico para ganar dinero y simplemente construir edificaciones. No podemos seguir admitiendo que la codicia y el dinero prime sobre la vida y la dignidad sobre los ecosistemas de nuestra sociedad. En la ciudad de Londres, hace unos cuantos días pronunció una propuesta sobre lo que debe ser la continuidad de nuestra política exterior en las condiciones que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Lo primero es mencionar el nombre que tenemos todos en nuestro conocimiento: no más genocidio en Gaza, no más genocidio en contra del pueblo palestino.
El presidente Petro ha tenido la posición tal vez más digna en el concierto internacional con relación a un crimen contra la humanidad que nos llena de vergüenza y cuyo autor está siendo procesado actualmente y tiene orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional, el señor Benjamin Netanyahu. Así que saludamos la actitud del discurso digno que ha asumido el presidente Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque estamos ante el peligro de una tercera guerra mundial. Lo que estamos viendo en el mundo es el crecimiento del peligro enorme de que en cualquier momento sean utilizadas armas de destrucción masivas que no conocemos en la historia de la humanidad desde el mes de agosto de 1945. Cuando fueron destruidas dos poblaciones del Japón, Hiroshima y Nagasaki. Hoy estamos ante ese peligro. Y ese peligro tiene, además, una cercanía enorme en nuestras fronteras. El gobierno del presidente Donald Trump ha decidido emplazar en la frontera entre Colombia y Venezuela una operación militar que no se tenía hasta ahora historia o antecedente. Así que prendamos las alarmas y señalemos que América Latina debe seguir siendo una zona de paz y que vamos a defender la paz en nuestra región, que necesitamos hoy salir al paso de la agresión, no solo política y económica del gobierno estadounidense, sino también la posibilidad de una guerra transnacional contra Venezuela como se está gestando actualmente. Nosotros exigimos un tratamiento soberano y justo en el concierto internacional y con relación a Estados Unidos. Necesitamos hacer realidad una política distinta del tratamiento del problema del narcotráfico y, por supuesto, no podemos seguir siendo quienes ponemos los muertos, quienes ponemos los recursos, quienes sacrificamos nuestra vida como nación a cambio de ser desertificados de manera soberbia y prepotente por Estados Unidos. En este discurso también dije que nuestra política exterior tiene que ocuparse de nuestros compatriotas migrantes, quienes viven en condiciones hoy muy difíciles en ciudades y en países de Europa o Estados Unidos. Toda nuestra solidaridad con la inmensa diáspora de colombianos y colombianas en el interior, que son una parte fundamental de nuestra nacionalidad y que tienen, por supuesto, deben tener un lugar en nuestra política exterior. Y por último, mañana pronunciaré en el Rincón Latino un discurso dedicado a la pobreza y a la desigualdad de nuestro país. Barranquilla, que es una ciudad tan pujante, tan llena de imaginación, con una gente que es fuente de nuestro mayor orgullo, no merece tener cinturones de miseria, no merece tener 360.000 personas que viven en la indigencia y en la miseria. Y por eso el día de mañana haremos una propuesta clara contra la pobreza, contra la desigualdad y contra el sentimiento de aversión, menosprecio y discriminación contra los pobres. Porque vamos no solamente en un segundo gobierno progresista a mantener los cambios sociales, sino que vamos a profundizar, vamos a ser un país que corresponda al concepto de Colombia, potencia mundial de la vida.